Can Yaman enloqueció. La verdad tras la escena de Demet que lo hizo explotar. Madre mía, ¿qué ha pasado con Can Yaman y Demet Özdemir? Es para no creerlo. ¿Os imagináis a nuestro Can, el rey de las telenovelas turcas, perdiendo los papeles así, delante de todos? Pues sí, ha pasado. Y todo por culpa de una escena con Demet que al parecer, le tocó la fibra sensible de una manera brutal. ¿Qué os digo la verdad? Yo cuando me enteré casi me da algo. Can Yaman, que siempre se nos presenta como el galán perfecto, el tipo controlado, resulta que tiene su geniecito. Y encima, explote delante de Demet, su ex, con la que se rumorea que las cosas quedaron complicadas. Imaginaros el ambientazo en ese plató. Para ser honestos, no es la primera vez que oímos hablar de algún que otro incidente con Can Yaman. Se le ha visto con carácter, con esa intensidad que le pone en sus papeles. Pero esto ha sido un nivel superior. Parece que la escena en cuestión, que todavía no han revelado del todo, implicaba una cercanía, una tensión romántica con Demet que para él debió ser insoportable. Lo que yo creo que está pasando aquí es que la dinámica entre ellos es mucho más intensa de lo que nos venden. No es solo una relación de compañeros de trabajo que se llevan bien. Hay historia, hay química y seguramente también hubo dolor. Y esa escena con Demet ahí, tan cerca a Can, ¿quién sabe? A Can se le debió cruzar algo por dentro. Muchos dicen que fue un ataque de celos, otros que fue frustración por la escena, otros que simplemente se dejó llevar por la interpretación. Pero yo sospecho que es una mezcla de todo. Pensad, él sigue enamorado o al menos súper enganchado a Demet, y tener que besarla, abrazarla, fingir esa pasión, pues mira, para un hombre sensible como él, o que se toma muy a pecho su trabajo, debió ser una tortura. Imaginaros la situación, están en pleno rodaje, luces, cámaras, acción, y de repente Can suelta algo, hace un gesto, cambia el guión sobre la marcha. La gente del equipo se queda paralizada. Demet, ¿cómo se quedaría ella? Yo creo que más que enfadada, estaría sorprendida, quizás hasta un poco herida. Porque esto demuestra que lo que sienten o sintieron es real. No es solo actuación. Y aquí viene lo interesante, porque justo con Demet. Si fuera otra actriz, ¿habría reaccionado igual? Lo dudo muchísimo. Esto solo confirma que la conexión entre ellos va más allá de las cámaras. Que cuando están juntos, la química es tan fuerte que se les va de las manos. Muchos fans ahora están divididos. Unos defienden a Can, diciendo que es la pasión que le pone a su vida y a su trabajo. Otros le critican por perder el control. Y luego estamos los que, como yo, nos encanta este salseo. Porque nos da una visión real de lo que pasa detrás de las pantallas perfectas. Nos muestra que detrás del ídolo guapo y perfecto, hay un ser humano con emociones a flor de piel. ¿Y Demet? Pues pobre Demet, seguramente se encontró en una situación muy incómoda. Tener que lidiar con los arrebatos de tu ex en medio de una escena romántica, telita. Yo creo que esto puede ser un punto de inflexión para ellos. O se alejan del todo y esto es el fin de cualquier posible reconciliación, o quizás esto les haga darse cuenta de lo que todavía sienten el uno por el otro. La verdad es que yo tengo mucha curiosidad por ver cómo desarrollan las cosas ahora. ¿Cómo van a manejar esto en el rodaje? ¿Seguirán trabajando juntos? ¿Volverán a cruzarse sus caminos fuera del set? Lo que está claro es que este incidente ha avivado la llama de los rumores y de las especulaciones sobre su relación. ¿Y vosotros qué pensáis de esta reacción de Can Yaman? ¿Creéis que fue exagerada o que es una muestra de su pasión?